El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, bienvenidos a La Llave, una propuesta audiovisual del INCODER y de la Corporación Misión Rural. Las Pavas es el nombre de una hacienda en el sur de Bolívar. Es un ícono en el tema de las tierras, en el tema positivo y en el tema negativo y doloroso. En la hacienda de Las Pavas se han producido varios fenómenos. La restitución de tierras y la recuperación de los baldíos de la nación por parte del INCODER para los campesinos. Esto confrontado a las grandes empresas de esta zona que entraron a los territorios con el propósito de desarrollar la agroindustria, sobre todo con el tema de la producción de palma aceitera. Del éxito o el fracaso de este programa en Las Pavas dependen muchas cosas. De alguna manera es un laboratorio de lo que pasa en el país, pero al mismo tiempo también depende la vida, el sustento y la cotidianidad de los campesinos que allí habitan hoy. Vamos a hablar con ellos. Y que fue una tierra de que fueron de los abuelos nosotros. Los abuelos de nosotros ahí están enterrados allí en el cerro, que ahí tienen la fecha completica. Los primeros que entraron ahí, que fueron los que ya tenían el modo de tener el dinero, que fue Heriberto Sierra y Abelardo Ramírez, fueron los primeritos que entraron ahí, que fueron los que hicieron los primeros desplazamientos a la gente. Que en el año 70, 69, 70 cambian de dueño, ya se apropiaron de la tierra y se la vendieron a otros empresarios, a unos boteros. Era una asociación ganadera. Y los boteros hermanos le vendieron a Emilio Escobar. La asociación Omega y Emilio Escobar, aún se sonaba que Emilio Escobar era como un testaferro de Pablo. El conflicto se agudiza porque a la hora que matan a Rodrigo Lara Bonilla, empieza a decaer la pava. En el 98 ya eso estaba abandonado y nosotros dijimos, vamos a trabajar a Las Pavas. Porque, según la Constitución dice que la tierra de que pase de 3 años de abandono la puede ocupar el que la necesite. Y el campesino más porque la necesita. En el año 2003 había llegado un grupo paramilitar aquí, nos había hecho salir de las tierras de Las Pavas, porque nosotros no deberíamos estar trabajando ahí, porque para eso teníamos un poco de playones acá, que eso tenía dueños, que no respondían por nosotros ni por la vida de nuestra familia. En el 2006 los metimos otra vez y sembramos cacao y sembramos plátano en conjunto. Todo esto lo teníamos sembrado en cacao, que fue lo que nos mostró Jesús Emilio Escobar después que supo que nosotros habíamos traído al INCODER para que verificara que la tierra no se estaba beneficiando él de ella, ni la estaba explotando, sino que los que la estábamos explotando éramos nosotros. ¿Qué hicieron de nuevo? Volvieron y le metieron catapila y todo eso y lo arrancaron. Para demuestra, vino el señor ese, Emilio Escobar, con una gente armada. Nosotros no sabíamos qué clase de gente era.
porque de la ley del Estado no era. En el 2008 hubo la creciente. Todo lo barrió, lo acabó por aquí. Nosotros pues al ver que todo esto quedó destruido, ellos salieron porque la creciente nos metimos nosotros. ¡Pam! Entramos de nuevamente a Las Pavas, buscando la forma que ya nosotros teníamos los documentos en el INCODER, a ver qué solución había para nosotros. Llegó que nos han seguido presionando, él ya llegó y formó otro personal de que llaman Liderazgo Campesino, una asociación. ¿Cómo le llamo? Esa organización nació de la empresa Palmera, cogió a unos campesinos, los compraron, los ajuntaron, le pusieron hasta un nombre con NIP, una empresa que Nuevo Liderazgo. Después vino la CGT apoyando a esa organización Nuevo Liderazgo Campesino, para que cuando viniera un periodista palmero y entrevistara a uno del Nuevo Liderazgo le dijeran: esos guerrilleros, esos robatierra, esos sin oficios, esos muertos de hambre, bueno, de todos los nombres que hay. A que en el 2009, el 14 de julio, nos echaron para afuera. Nos metieron el ESMAD y toda esa cuestión, y nos echaron para afuera. Quedamos afuera de nuevo. Bueno, y eso ha sido una cuestión de trabajo que hemos tenido, de lucha. Sembramos la mata, nos las arrancan, nos las mochan. Viene INCODER y verifica las tierras baldías y le da extensión de dominio. Todavía, ahora distingue esta y todavía los siguen molestando, más todavía. De la fuerza que nos da para nosotros luchar por la tierra, para que no nos desalojen de una tierra que nos ha pertenecido por años. Bueno, después de haber visto y oído sobre todo de su propia voz el testimonio recurrente, sensible, a veces doloroso y a veces optimista de los campesinos de la hacienda Las Pavas, pues vamos a tratar la cosa mucho más técnicamente y para ello le damos la bienvenida a Jennifer Mojica, subgerente de tierras del INCODER. Jennifer, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, se puede considerar que el caso de Las Pavas es casi que un ícono en la restitución de tierras, ligado evidentemente al proceso de desplazamiento, a la recuperación pues, de la cultura, de la vida cotidiana de esas gentes, de ese sector del país. ¿Es un ícono Las Pavas para ustedes en el INCODER? Bueno, el caso de Las Pavas es un caso emblemático porque ha sido ya muy antiguo, digamos, en el tiempo. Llevan estos campesinos mucho tiempo reclamando sus derechos y además ha sido un caso acompañado por cooperación internacional, por múltiples entidades de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo e inclusive un fallo de la Corte Constitucional en donde ordena el amparo a los derechos de esta población campesina. Jennifer, tanto en Las Pavas como en otros lugares hay veces que la geometría, por llamarlo de alguna manera, entre lo institucional, nacional, central y lo local, no se compadecen, como que los ángulos son distintos, como que las realidades, en una mirada desde el centro, funcionan distinto en esas periferias. Se produce la restitución, ¿qué futuro tiene? ¿Se van a revictimizar esas personas? ¿Qué diferencia hay entre lo local y lo central ahí?
Bueno, estas políticas de atención a población víctima de desplazamiento forzado y de restitución de las tierras es una política nueva, digamos, en nuestro Estado colombiano, y eso demanda en este momento un esfuerzo de todas las entidades por fortalecerse y por crear los equipos de trabajo y los mecanismos reales que permitan garantizar a las víctimas su derecho. Obviamente no hay sincronía entre todas las instancias del Estado que deben interactuar, y tampoco hay sincronía entre las instancias del orden nacional y las del orden local, sobre todo porque pues hasta ahora se está empezando, hay mucho desconocimiento sobre cuáles son las competencias de cada uno, pero también porque son casos difíciles como el de las pavas, que involucran una serie de apuestas por la seguridad, por la integridad personal de las familias, que involucran también a muchas instancias en donde también intervienen las autoridades locales, que tienen que hacer un corte, digamos, con todas las prácticas frecuentes que hacían y venir realmente en serio a atender a estas familias vulnerables. Y cómo las instituciones, y no solamente el INCODER, porque usted conoce todo el contexto, logran manejar esa resistencia que va desde resistencias políticas locales hasta resistencias organizadas, gremiales, hasta resistencias de carácter delincuencial e ilegítimas como las BACRIM. ¿Eso cómo se inserta en el caso de las pavas? Bueno, en las pavas venimos haciendo con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación, y también pues con las organizaciones que acompañan a las víctimas de las pavas, toda una labor de demanda y reclamación a las entidades que tienen que proteger y velar por la seguridad y por la permanencia de las víctimas en su territorio, especialmente la Policía Nacional y el alcalde del municipio del Peñón, que es donde se encuentra la finca. Por fortuna, todos los funcionarios públicos tenemos controles, y los controles involucran que haya otras instancias que sancionen y que obliguen prácticamente a los funcionarios a hacer lo que tienen que hacer si es el caso no se presenta. Actualmente se ha creado una comisión de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia de tutela que favorece a las familias de las pavas. Allí están los organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que están haciendo unas exigencias, que han venido haciendo una serie de declaraciones como unas alertas tempranas que se han activado allí para obligarnos a todas las entidades del Estado a atenderlas. Luego, en el Estado, y eso es lo importante, cuando se trata de una política de Estado, cuando se trata del derecho de aplicar las misiones que tenemos como entidades, pues las tenemos que cumplir, porque no es un tema de voluntad de los funcionarios, sino es un tema de obligación que hay que cumplir. Si no se cumple, pues estarán todas las responsabilidades que recaen sobre el funcionario que fue negligente. Evidentemente, el derecho a la vida, el derecho a la tranquilidad y a la paz es fundamental para la consolidación de proyectos como el de las pavas. Pero claro, el origen del desplazamiento y de los horrores fue un origen paramilitar, y nuevamente ese tipo de conflictividades se están dando en la región. Nada mejor que el género de la crónica para expresar de una manera coherente lo que los campesinos sienten hoy, los temores que tienen y las dudas que les produce este proceso de recuperación de sus tierras. La periodista Lorena Hoyos hizo esta pieza para entender desde adentro de qué va la cosa. Viajamos por el río Magdalena con la sensación de navegar una historia repetida, la del retorno de los campesinos a la tierra. El pueblo ribereño del Banco va quedando atrás. Ahora el río se bifurca y se dobla en senderos infinitos. Con el río seco y enormes dificultades de navegación nos dirigimos al corregimiento de Buenos Aires, un caserío de habitantes ribereños que han vivido desde siempre con la agricultura, la caza, la madera y la pesca. En este lugar, al sur de Bolívar, conviven 123 familias campesinas que desde hace 50 años libran una profunda lucha por la dignidad, por la tierra y por el territorio. Nosotros somos unos campesinos de mucha paz, de mucha conciencia. Nosotros no estamos acá para pelear con nadie. Nosotros estamos acá reclamando unos derechos, que es el derecho de la tierra, permanecer en ella para ser libre. Eso es lo que estamos reclamando nosotros. Este conflicto vigente y emblemático es el de la Hacienda Las Pavas, un área de 2.661 hectáreas, ubicada a 40 minutos de camino de Buenos Aires. La tierra del Mocholo, del Barbú, de la Galápaga y del Tigre, que en otro tiempo fue lugar de los indios malibúes, es hoy un espacio en tensión.
Aquí los campesinos se enfrentan a dos de las más grandes empresas agroindustriales de Colombia, Aportes San Isidro y Seite Kendama. Los campesinos le apuestan a sembrar comida y las empresas a expandir el monocultivo de palma aceitera. ¿Qué es el conflicto que se vive allá? Que nos quieren cambiar la vocación de nuestro trabajo, que es la producción de comida, y los empresarios con la producción de palma, y ellos no los quieren tener a nosotros sino como obreros. Este conflicto se expresa en la lucha por la tierra, la preservación de los humedales y las ciénagas, el cuidado del río y la defensa de la seguridad alimentaria. El problema para la forma de vida campesina es que ya no hay bocachico para pescar ni zaino para cazar. El corozo de la palma aceitera no se come y en medio de cercas, cambuches y armas, la vida ya no es la misma. Todos los seres vivientes necesitamos tierra y agua. Y eso es una de las cosas que están acabando las palmeras, las aguas, los bosques. Han secado caños que los han producido comida a nosotros desde la infancia. Yo llegué aquí de edad de 7 años a este pueblo. Y eso que lo conocemos nosotros como el caño de Solera, Siete Cueros, La Redonda, El Uguero, y todo eso lo han secado para sembrar palma. ¿Será que eso es vida? Amanece en Las Pavas. La jornada comienza para los campesinos con la esperanza puesta en las decisiones estatales y las acciones que posibilitan el retorno a sus parcelas. Ya en el 2012, el INCODER declaró la extinción de derecho de dominio privado de los predios Peñalosa, Si Dios Quiere y Las Pavas, que hacen parte de la hacienda. Estas tierras serán adjudicadas a los campesinos reclamantes. Sin embargo, el conflicto no cesa. Es que lo que nosotros anhelamos es la tierra para poder trabajar, para poder sacar la familia adelante. Pero si yo me voy a vivir al pueblo, yo vivo en el pueblo, voy a vivir en el pueblo muerta de hambre. Algunos de los campesinos que reclaman un pedazo de tierra viven en Buenos Aires. Otras familias están desde hace 2 años en los cambuches que se encuentran frente a la casa de la hacienda. Decidieron quedarse aquí para dar la lucha por la tierra mientras la legalidad de los predios se destraba. Pero la resistencia para estas personas tiene un precio alto. La seguridad privada de la hacienda, conformada según testigos por exparamilitares del bloque central Bolívar, los vigila y constantemente amedrenta y amenaza. La resistencia es algo de que tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, no vamos a tener el futuro. El futuro de nosotros y mis hijos es la tierra. Y si no tengo la tierra, no hay nada. Y si no hago la resistencia, tampoco hay nada. Y la violencia con los palmeros, es que como nosotros resistimos, que no vamos a salir de ahí, pues ellos están haciendo casi lo mismo que hicieron los palmeros. Queman ranchos, queman cerca, provocando con armas, provocando con chismes, con judicialización a los líderes, con persecución, con amenazas. Que tanto así que yo nunca le había visto a mi papá escolta. Y ahora que mi papá con escolta, no, ahí sí no estamos bien. Un campesino con escolta. Y nosotros muriéndonos de hambre. Los campesinos de Las Pavas viven en la miseria, asolados por la violencia, vulnerados por complejas redes criminales y victimizados por sus estructuras mafiosas. El modo de vida anfibio en el que crecieron los ribereños está desapareciendo, pero para ellos la esperanza continúa y resiste. La restitución de Las Pavas y el retorno a ellas es su ilusión, su anhelo. Jennifer, como en toda situación de la condición humana y de la tierra hay un tiempo y hay un espacio. En este caso, el espacio sabemos cómo es, qué pasa allí, cómo se puede restituir, cuál es la normatividad. Pero la gente le tiene como mucho temor a los tiempos de la recuperación de los baldíos, los tiempos notariales, los tiempos de los procesos judiciales, los tiempos inclusive para que se produzcan jurisprudencias que protejan los derechos de estas personas. ¿Usted cómo analiza ese rollazo de los tiempos? Claro, es difícil porque las cosas cuando ocurrieron mal para perjudicar a los campesinos se hacen en un día. Destruir es facilito. Las vías de hecho se hacen en un día y dependen de la arbitrariedad y de, digámoslo así, la criminalidad que pueda llegar a tener alguien que quiera forzar o hacer algo. Mientras que las cosas en derecho se construyen con el tiempo.
todo tiene tiempos y movimientos, los procesos se tienen que cumplir y todos son muy lentos, entre otras cosas porque pues de eso se trata. El Estado no puede actuar de manera vertical contra una persona específica para hacer las cosas en un día. Las personas, los ciudadanos tienen derecho a defenderse y a su debido proceso, y eso hace que los procesos se puedan demorar mucho. Lo importante en esto, y las víctimas lo tienen que tener claro, y las organizaciones de sociedad civil y el Estado, digamos, pensando en un escenario de transición hacia la paz y pensando que el conflicto agrario se tiene que resolver algún día, lo que sí tenemos que ser todos conscientes es que esto es una solución de mediano y largo plazo, en donde hay que tener perseverancia, compromiso, no solamente de gobierno, sino de Estado, compromiso como sociedad civil. En realidad, cada rol que tengamos, tenemos que estar pendientes de eso y saber que este mundo caótico no se va a restablecer en un día. Muchas gracias, Jennifer, y nos vemos en cualquier otro momento aquí en La Llave. Muchas gracias. Ya seguimos. Acá en La Llave hemos querido hacer un ejercicio también periodístico, de información sí, pero de géneros. Por eso hemos utilizado la crónica, y ahora vamos a utilizar otro, de esos que no utilizan en los canales privados de televisión, que es el reportaje, con la gente de Las Pavas, que nos da una mirada de optimismo hacia el futuro. A principios de la década del 30, llegaron los primeros campesinos colonos a las tierras de los Rastrojos, cuando el único que las habitaba era el monte. En este lugar, los labriegos sembraron los suelos durante 3 décadas, hasta cuando aparecieron los grandes ganaderos, quienes desplazaron a una parte de los campesinos y a otros les compraron las mejoras, sin que entonces se negociara la propiedad de los predios. De allí en adelante, esta tierra pasó por distintas manos, distintos intereses y comenzó a llamarse la Hacienda Las Pavas. Los campesinos, añorando su tierra, volvieron a sembrar en ella una y otra vez, en medio de un conflicto permanente que con el tiempo cambió de actores. A finales del 2012, la tendencia de la historia cambió. El INCODER declaró la extinción de derecho de dominio privado de 3 predios de la hacienda, porque en estos no se estaba cumpliendo con la función económica y social de la propiedad. Un año antes de que el INCODER emitiera estas resoluciones, la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos de Buenos Aires, amparando sus derechos a la vida digna y al trabajo, a través de la sentencia T-267 de 2011. La Corte también le ordenó al INCODER continuar con la extinción de dominio de los 3 predios. Este procedimiento administrativo se inició en el 2006 y se archivó en el 2010, en medio de un proceso legal que entablaron los abogados de las empresas palmicultoras, quienes argumentaban que el proceso de extinción se había iniciado contra el antiguo propietario. Las 1.290 hectáreas que suman esos predios son las que los campesinos cuentan que les usurparon en el pasado, las mismas que ahora vivan la lucha por la tierra en el presente. Según el INCODER, los 11 predios restantes que conforman 1.371 hectáreas son baldíos de la nación. Por tanto, no pueden tener la condición de propiedad privada ni ser explotadas por las empresas agroindustriales que están sembrando palma. Estos elementos han hecho que Las Pavas sean un caso emblemático de la restitución de tierras, en donde no solo los campesinos terminarán beneficiados al final de este proceso, sino también la nación. En la actualidad, el proceso de recuperación de estas tierras y la titulación de las mismas a los campesinos está en curso. Las decisiones jurídicas han sembrado una luz de esperanza para los campesinos. Ellos confían en la actual política de tierras, en la intención política de este gobierno y en el proceder del INCODER, pero les preocupa la celeridad de los procesos y la ausencia de una fuerte institucionalidad local que resguarde las decisiones que se toman desde el centro del país. Para ellos, la ley local que impera en la práctica es la ley del monte, una ley que desconoce los procesos jurídicos sobre la tierra y que se rige por las lógicas de la ilegalidad. La imagen del futuro para los campesinos se entremezcla ahora con la del pasado, mientras en los espacios íntimos, en el calor del hogar, sobrevive todavía la música y la alegría. Ese que yo regaño a cada rato, me hizo acordar ayer, que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban 2 pencazos del viejo Rafael, y se parecía tanto a papá, hombre del alma buena, se ponía triste al verme llorar, y me daba un pedazo de panela, y entraba en discusión con mi vieja, porque la pobre me reclamaba
que por qué diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo. Hoy veo en Rafael Santo mío todavía las costumbres aquellas. Yo hoy veo en Rafael Santo mío todavía las costumbres aquellas. Después de haber visto y entendido lo que significa en el contexto del país agrario, lo de la hacienda de Las Pavas en el sur de Bolívar, sabemos perfectamente que la nueva política de tierras tiene dos versiones en el país. La ley, esta que se está promulgando, que se está desarrollando, y la otra, la ley del monte, la que ha permitido la violencia, como en el caso de Las Pavas. Tiene que prevalecer, desde luego, el ordenamiento institucional del país para la restitución y la recuperación de la vida digna de los campesinos en Colombia. Les propongo que nos encontremos en una próxima emisión del programa La Llave. Hasta luego, hasta la próxima.